Y como les mencionábamos más temprano, para explicar estos cambios que realizará el gobierno respecto a los aportes al FONASA, que ya recibimos en BTV Noticias, al periodista especializado en economía, Federico Comesaña. Fede, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Acá un 29 de diciembre. Aplausos por eso. Aplausos. Con noticias económicas. Sí, hablando de costos promedio equivalente del sistema de salud integrado. ¿Quién lo diría? Y nos sorprende de alguna forma a todos el gobierno con este anuncio que off the record se conoció pasado ya el mediodía del viernes y demás. Bueno, contanos realmente este cambio por dónde va y a quiénes afecta. Bien, a ver, empecemos viendo un poco de qué se trata todo esto. El Ministerio de Economía, a través de un hilo en su cuenta de la red social X, hace una explicación del cambio metodológico en la manera en la cual se calcula el costo promedio equivalente, que es un elemento fundamental para entender, bueno, cuál es el fondeo que va a recibir el Fondo Nacional de Salud, pero también es fundamental para entender varias cosas. La primera es cuál es el máximo, digamos, que puede llegar a pagar un trabajador y, por lo tanto, el mínimo a partir del cual va a recibir una devolución de sus aportes de FONASA, y además algunas otras cuestiones, como por ejemplo cuánto paga un trabajador independiente, es decir, que tiene una unipersonal o una empresa de servicios personales o profesionales, cuánto paga por concepto de FONASA todos los meses, como un mínimo, y también cuánto pagan los empleadores como complemento de lo que aporta el empleador para el Sistema Nacional de Salud en función de lo que ganan sus empleados. Con lo cual, acá hay tres poblaciones que están bastante interesadas en saber cuánto va a quedar finalmente esa cuota que se paga, que son los trabajadores que reciben, que ganan más, y vamos a ver cuántos son y a partir de qué monto. Esos son los que van a decir, bueno, ahora con este cambio que se va a producir a partir del 1 de enero de 2026, ¿cuánto me van a devolver de FONASA en 2027? Esos son los primeros. Los segundos son los trabajadores independientes, que dicen, bueno, ¿cuánto voy a empezar a pagar en enero de este año por concepto de FONASA? Si yo tengo que cubrir esa cuota promedio. Y después los otros son los empleadores, que dicen, bueno, ¿y yo cuánto voy a tener que complementarle a mis empleados para llegar a armar los aportes a partir de febrero de este año? Con lo cual, ahí hay tres poblaciones. Lo que dice el Ministerio de Economía es, bueno, hicieron cambios metodológicos, según el Ministerio, mejorando la manera en la cual ese costo promedio equivalente refleja lo que efectivamente cuesta el sistema de salud uruguayo. Entonces, mediante esos dos ajustes, uno que tiene que ver con a partir de cuándo se empieza a considerar que ese trabajador o el trabajador promedio, porque esto es un cálculo absolutamente teórico, a partir de cuándo ese trabajador promedio entró al Sistema Nacional de Salud y por lo tanto no considerar el primer tramo de su vida, donde en promedio el costo para el sistema de salud es más bajo, y después lo otro tiene que ver con cuál es el final de esa vida que se considera del trabajador, si es la expectativa final, promedio de vida, que en definitiva lo que hace es subrepresenta los últimos años de vida, que son los más caros para el sistema. Entonces, si los trabajadores que viven menos compensan a los que viven más, en realidad lo que termina pasando es que los que viven más le cuestan más al sistema que los que viven menos, y eso hace que también hoy la cápita sea menor en ese sentido. Pero más allá de eso son cuestiones absolutamente técnicas, metodológicas, que como toda cuestión metodológica para un cálculo teórico, tiene su componente de arbitrariedad, de decir, bueno, tomo esta decisión metodológica, dejo de lado otras, esta decisión es razonable, pero aún así no deja de tener un componente de arbitrariedad. Esos dos cambios hacen que ese costo promedio equivalente aumente. ¿Cuánto? Bueno, hoy el costo promedio equivalente está en 4.828 pesos, que dicho sea de paso, durante el último año aumentó un 8% respecto a lo que fue el final del año anterior.
Un 8% cuando la inflación está en un 4,5%, con lo cual ya hay un aumento por encima, digamos, de los parámetros más tradicionales de inflación. Ahora aumenta según no el decreto, porque el decreto todavía no es público, ya está firmado, pero no es público porque en la web de Presidencia no suben decretos desde el 23 de diciembre, es decir, que no se conoce todavía cuál es el decreto, pero según fuentes y en particular la gente de Telemundo publicaba, va a ser de 6.693, es decir, un aumento de 39% en ese costo promedio equivalente. A la mayoría de los trabajadores eso no les va a afectar. ¿Por qué? Porque en realidad, en general, se habla de esto como un beneficio del FONASA, de la devolución del FONASA, pero en realidad no es un beneficio, porque el FONASA está construido de forma tal de que los trabajadores paguen aproximadamente ese costo promedio equivalente. ¿Cómo? Los trabajadores que ganan más, como se les cobra un porcentaje fijo de su sueldo, dependiendo de su situación familiar. Si ingresa a FONASA a partir de su prestación, ingresa también un hijo, un cónyuge, lo que fuera, entonces van a aportar un porcentaje mayor, pero siempre es un porcentaje fijo. Entonces, a los trabajadores de mayores ingresos, al año siguiente se le calcula por todos sus trabajos, bueno, ¿cuánto aportó de FONASA? Y si aportó más de un 25% por encima de ese costo promedio, entonces se les devuelve plata. ¿Por qué? Porque se aportó demasiado, digamos, en función de ese costo promedio que hay. Y con los trabajadores de menores ingresos, ¿qué pasa? Como no llegan a aportar esa cuota promedio, el que complementa eso es el empleador, claro, que paga ese complemento en función de la totalidad de sus trabajadores y si están muy lejos o no, sumando los aportes patronales con los aportes personales a FONASA, si están muy lejos de ese costo promedio. Con lo cual, los trabajadores pagan ese costo promedio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que pasa hoy en día es que para tener algún tipo de devolución de FONASA con los ingresos 2025, un trabajador que no tiene hijos, cónyuge que tenga que pagar FONASA a través de él ni demás, estaría recibiendo una devolución de FONASA si gana más de 123.000 pesos nominales. Ahora con esto, con este cambio, si damos por bueno este valor del que se está hablando del nuevo costo promedio equivalente, pasaría a obtener una devolución a partir de los 172.000, de 123.000 a 172.000. Los cálculos del gobierno son que hoy en día reciben el beneficio 155.000 trabajadores, pasarían a recibirlo 81.000. Pero ojo, porque esos 81.000 que aún lo van a seguir recibiendo, son en realidad, lo van a recibir, pero en menor medida, van a recibir menos de lo que recibían antes. Con lo cual, la población total afectada por esta medida es del 9% de los trabajadores activos. Es decir, de los trabajadores que están hoy, 9% van a recibir una devolución menor, que no es una devolución, un beneficio, como decíamos, sino que van a estar aportando más por concepto de FONASA. Eso por el lado de los trabajadores dependientes. Y si tienen un hijo a cargo, también tengo los cálculos, que es que si tienen un hijo al cálculo, pero computan mitad por un padre, mitad por otro, lo que estarían recibiendo, pasarían de recibir hoy, si ganan 138.000 nominales, a pasar a recibir la devolución si ganan 193.000 nominales. Los que están entre medio ya pierden esa devolución. ¿Qué pasa con los independientes? Bueno, ahí el tuit que hace el Ministerio de Economía, que como decíamos, habla de los cambios metodológicos, no dice cifras, no dice hasta de cuándo a cuándo va a pasar el costo promedio equivalente, solo dice que va a cambiarlo y por qué, pero al final dice que ese costo promedio equivalente es el valor que se toma en consideración para determinar el aporte mínimo de las personas que solo perciben ingresos por prestación de servicios personales fuera de relación de dependencia y que el Poder Ejecutivo promoverá un cambio legal al respecto. Y agrega en otro tuit, el cambio legal modificará el criterio de determinación del aporte mínimo de ese colectivo, de forma que el mismo no se vea modificado por los cambios metodológicos introducidos en el cálculo del costo promedio equivalente.
Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Economía? Es a los servicios personales esto no les va a afectar. Lo que va a hacer es, va a desenganchar el pago mínimo de FONASA que tienen que hacer un profesional o un trabajador de servicios personales independiente, lo va a desenganchar de este costo promedio equivalente. Ahora, si el costo promedio equivalente es mayor, ¿por qué se desengancha? No tiene mucho sentido desde el punto de vista del diseño del sistema. Pero después dice, mientras tanto, el Banco de Previsión Social ha definido mantener el criterio actualmente vigente, mientras que no haya una ley. Porque ahí estamos entrando en lo segundo, que es para modificar los aportes, el gobierno tiene que hacerlo vía ley. Salvo por el costo promedio equivalente, que hay una ley que le permite al gobierno modificar ese costo promedio equivalente y su metodología de cálculo vía decreto. Pero lo que no puede es cambiar el diseño del sistema de aportes. Y esto sí es un cambio en el diseño. Entonces, ¿qué va a pasar en los primeros meses mientras que no se apruebe esa ley? Que seguramente el gobierno la mande de urgencia, pero para eso tiene que pasar, sesionar el Parlamento y demás. No va a salir antes de febrero. ¿Qué va a hacer el Banco de Previsión Social? Mientras tanto, seguramente en enero, a pagar en febrero, los trabajadores de unipersonales tengan que pagar este nuevo monto, pasar de pagar esos 4.828 a pagar 6.693, que seguramente con esa nueva ley después se lo van a devolver. Pero bueno, lo que no queda claro, porque hasta ahora nadie se ha expedido al respecto, es qué va a pasar con los complementos que tienen que pagar los empleadores. Es decir, si el trabajador no llega a cubrir por sí mismo con su sueldo ese costo promedio equivalente, que como vemos es un sueldo alto que solo ganan el 9% de los trabajadores, lo que tiene que hacer el empleador es, si eso no llega y el 5% que paga el empleador tampoco hace que llegue, entonces se paga el complemento. Bueno, ahora el complemento va a ser mayor, porque es en realidad en función de este costo promedio equivalente. Con lo cual, las empresas, si el gobierno no hace un cambio legislativo como el que dice que va a hacer para las unipersonales, si no lo hace, las empresas que tienen trabajadores, y en particular trabajadores de menores ingresos, con un peso mayor dentro de su plantilla, entonces van a pagar mayores aportes por este cambio, que es un 39% de aumento de ese costo promedio equivalente. Es decir que todavía hay mucha incertidumbre. Lo poco que se sabe lo poco que se sabe que es de instrumental, es decir, que son lo que cambia efectivamente, porque más allá de conocer la metodología de primera mano por el Ministerio de Economía, lo que se interesa saber es, bueno, ¿de cuánto a cuánto pasa? Bueno, eso se sabe a través de fuentes periodísticas, pero no hay una comunicación oficial al respecto, cuando todo esto son cambios que empiezan a regir a partir del 1 de enero, que estamos a pocos días. Fede, bueno, ha sido más que claro dentro de este panorama y con los elementos que tenemos, así que por hoy te agradecemos, porque la verdad que del viernes para acá quedaron muchas especulaciones sobre la mesa con este tema, y bueno, los trabajadores también sin tener estas herramientas, diciendo, bueno, me van a descontar más. ¿Qué es lo Habrá que que esperar el decreto. Esperaremos el decreto, alguna a ver cuándo se publica. Exactamente, el decreto y la ley, que eso va a demorar un poco más. Gracias, Fede. Que pasen bien. Feliz año para ti y para tu familia, y te veremos en el 2026 hasta ahora. Felicidades para todos. Que pasen muy bien.